Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. México ha urgido al Estado estadounidense de Texas para que elimine las costosas inspecciones al transporte de carga que cruza la frontera, que según un comunicado del gobierno mexicano ocasiona pérdidas millonarias para empresas estadounidenses y mexicanas. El gobierno de México va a presentar una queja ante la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las medidas implementadas hace una semana en la frontera tienen el objetivo declarado de interrumpir el tráfico de migrantes en la frontera tras la expiración del título 42. Pero esta es una misión que, según México, es atribución exclusiva del gobierno federal de Estados Unidos. México es el principal socio comercial de Texas, con un intercambio anual de $23.000 millones. Y de este asunto vamos a hablar con nuestra colega Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, por segunda vez en 2 años, el gobernador de Texas pone problemas en la frontera. ¿Por qué está ocurriendo esto ahora? Cuéntanos los detalles. Pues en esta ocasión las inspecciones comenzaron el 8 de mayo, el mismo día en el que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, puso en alerta a las fuerzas tácticas de frontera para responder al fin del título 42. El título 42, recordamos, es la medida de expulsión rápida puesta en marcha por la administración de Donald Trump en la época de pandemia, y su vigencia llegó hasta el pasado jueves. El republicano Abbott tiene parte de su capital político basado en medidas anti-inmigrantes y habla de catástrofe en la frontera. Su gobierno dice que con estas medidas de inspección y registro de camiones se evitará el contrabando de drogas y de inmigrantes. El año pasado hizo lo mismo cuando Biden dijo que iba a acabar con el título 42. Con estas medidas lo que está pasando es que se está interrumpiendo el tráfico normal y las relaciones comerciales entre los dos países. Es bastante gravoso, sobre todo, por ejemplo, para los camioneros que están transportando mercancías perecederas, porque eso es un dinero que se pierde. El año pasado las búsquedas tendrían que haber disipado todos los temores de Abbott, porque no se encontraron ni drogas ni inmigrantes, pero se insiste. Ana, precisamente esto está ocurriendo cuando los lazos comerciales en el nuevo esquema del tratado comercial entre los 3 países norteamericanos está aumentando el intercambio, es cada vez más amplio. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Una de las consecuencias de la pandemia es que se vio cómo se quebró la cadena de proveedores. Además, se tensaron mucho las relaciones con China, y todo eso ha hecho repensar el concepto de globalización. El Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Canadá y México está permitiendo sentar las bases del llamado nearshoring, es decir, el acercamiento de la cadena de proveedores a un mercado final, en este caso el estadounidense o el americano en conjunto. Esto y las medidas de reindustrialización en materia medioambiental y de semiconductores que ha puesto en marcha el gobierno de Joe Biden van a permitir que México esté atrayendo cada vez más capital extranjero, más inversión extranjera, no solo estadounidense, sino también europea, también China, que busca mercados. Estados como Nuevo León ya lo están notando. Pero las primeras aproximaciones apuntan a que este nearshoring pueda sustituir hasta el 25% de las importaciones de China. Ahora, eso sí, se necesita una frontera fluida para que esto funcione. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias. Argentina ha lanzado un nuevo paquete de medidas contra la inflación que incluyen un nuevo aumento de las tasas, esta vez a la cifra récord de 97% para disuadir a los ahorristas de migrar hacia el dólar. Pero a pesar de este aumento, la tasa de interés de los plazos fijos queda todavía por debajo de la inflación interanual, actualmente del 108,8%. El gobierno argentino se propone además una mayor intervención en el mercado cambiario y la habilitación del mercado central de Buenos Aires para la importación libre de aranceles y directa de ciertos alimentos. Y sobre este asunto vamos a hablar con el periodista económico Ismael Bermúdez, que nos está escuchando en Buenos Aires. Ismael, gracias por estar con nosotros. Al gobierno argentino se le está acabando el tiempo para llegar a las elecciones con algún dato positivo en materia de inflación, y esta batería de medidas ha sido criticada incluso por sectores afines al oficialismo como demasiado tibias. ¿Compartís ese diagnóstico? Bueno, sí, efectivamente tenemos una inflación ascendente. Lejos de desacelerarse, en los últimos meses ha ido creciendo y cerró el mes pasado en el 8,4% en un solo mes. Y los datos
primeros que ya hay sobre mayo indican que ese guarismo se mantendría o incluso puede ser aún más elevado, teniendo en cuenta todo un conjunto de aumentos que dispuso el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y también el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como es el aumento de la medicina privada, es el aumento del combustible, es el aumento de la telefonía celular, todo lo cual va a impactar de manera muy pero muy fuerte en una población donde, recordemos, ya más del 40% vive en hogares pobres. Por lo tanto, hacia adelante tenemos un Banco Central prácticamente sin reservas y por lo tanto no puede afrontar esta escalada inflacionaria que se ha volcado prácticamente en una suba muy pero muy fuerte del valor del dólar en todos los segmentos, desde el dólar oficial hasta los dólares alternativos y también los dólares no oficiales, lo que aquí se denomina el dólar blue, que tiene una brecha de más del 100% con el dólar oficial. Ismael, estas medidas incluyen la habilitación como importador directo del Mercado Central de Buenos Aires, pero esta medida concreta tendría efectos solo en la región metropolitana, donde está cerca del 40% del padrón electoral. ¿Hay una estrategia política detrás de esta decisión o no se podía llegar más lejos? Bueno, no, hay que ver si efectivamente se puede aplicar esta misma medida para la región metropolitana. ¿Por qué motivo? Por lo que expliqué anteriormente, el Banco Central no tiene reservas y por lo tanto está tomando medidas y ha tomado medidas de postergar la importación. Prácticamente en muchos renglones los pagos de importación están detenidos porque efectivamente no hay posibilidad de afrontar esos pagos y eso está perjudicando muchas líneas de producción. Hay críticas a esta medida sobre la importación de productos alimenticios justamente porque llega solamente a la región metropolitana y todo el interior del país está excluido de la eventualidad de esas importaciones que hay que ver si se pueden concretar y si luego van a llegar efectivamente al público con una rebaja de los precios, porque realmente todo lo que tiene que ver con alimentos ha crecido a razón de más del 10% mensual. Para dar un ejemplo, comidas tradicionales en la Argentina, como puede llegar a ser los lácteos, la carne, el pan, bueno, todos esos productos están con la fruta, las verduras, en estos 4 primeros meses del año están con aumentos de entre el 50 y el 60%. Ismael Bermúdez, en Buenos Aires, gracias por tu análisis. Hasta cualquier momento. Buenas noches a todos, gracias. En Turquía, los mercados reaccionaron negativamente a la victoria del presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones. Los mercados están ahora a la expectativa de lo que va a ocurrir en el balotaje del 28 de mayo. La lira turca ha estado perdiendo valor desde el comienzo del verano del año pasado. Analistas señalan que el Banco Central turco mantiene artificialmente el tipo de cambio, aplicando restricciones a la compra de divisas. Y ampliamos ahora el impacto económico de las elecciones en Turquía con nuestro colega José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, la Bolsa de Estambul cae más de 5%. ¿Qué interpretación hacen los mercados de estos resultados de las elecciones en Turquía? ¿Qué cambio esperarían si gana el candidato opositor? ¿Por qué esta importante caída de la Bolsa después de los resultados? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues cierto pesimismo, ¿no?, entre los inversores, según la lectura que hacen la mayoría de los analistas que comentan hoy, porque después de las expectativas de la semana pasada, que se reflejaron precisamente en un aumento de los principales indicadores económicos de Turquía y, por supuesto, de la bolsa, ante la expectativa, efectivamente, de que Kılıçdaroğlu pudiese llevar una ventaja respecto a Erdogan, hemos visto todo lo contrario. Resultados, como adelantabais, reñidos, pero una cierta ventaja de Erdogan que hace pensar en que si gana la segunda vuelta el próximo 28 de mayo va a continuar con su política económica, que
independientemente de las opiniones, los resultados a la vista indican que está generando problemas económicos con una crisis financiera, salida de capitales, depreciación de la lira turca. Kılıçdaroğlu, el principal opositor, ¿no?, a Erdogan, representa una mayor independencia del Banco Central y ortodoxia de la política monetaria, Andrés. Eso significa, en palabras claras, lo que estamos viendo en la mayoría de las economías internacionales hoy en día, es decir, subir las tasas de interés cuando la inflación está subiendo. Aún así, Andrés, hay que recordar que en el caso de que el 28 de mayo ganase o perdiese las elecciones Erdogan, los analistas apuntan a que tampoco significaría un fin inmediato de los problemas económicos de Turquía. Habría que aplicar medidas que serían dolorosas, Andrés, en el corto plazo. José, el papel geopolítico de Turquía es bastante importante. Por mencionar un factor, es el miembro díscolo de la OTAN, del que a menudo depende el consenso imprescindible para que la alianza tome acciones concretas. Ahora, hablando de mercados, José, ¿se puede hablar de riesgos fuera de Turquía? Hay muchos actores con alta exposición en este país, ¿verdad? Sí, hay actores bancarios. Por ejemplo, el BBVA es la entidad española que está más expuesta probablemente del mercado europeo. Esta entidad española tiene el 13% de sus ingresos netos del mercado turco. Hoy la veíamos que caía en la bolsa y arrastraba, de hecho, a la bolsa de Madrid. Pero lo que nos dice la experiencia, por lo que hemos visto en otros momentos de crisis con la lira turca, antes y después del coronavirus o de la pandemia, es que los impactos, sobre todo, claro, en las economías más avanzadas son limitados, precisamente, Andrés, porque la crisis económica ha hecho que mucho capital e inversión extranjera haya decidido salir para protegerse. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias, hasta cualquier momento. Es todo por el momento, más temas en la próxima edición de La Economía. Hasta entonces.